15 años, ese fue el tiempo que Julián desapareció de nuestras vidas. Me dejó embarazada, sin mirar atrás, y cuando volvió, enfermo y derrotado, encontró algo que jamás habría imaginado, un hijo convertido en todo lo que él nunca fue. Antes de contarte esta historia, suscríbete al canal Cicatrices de Amor, activa la campanita de notificaciones y acompáñame hasta el final para descubrir cómo la vida siempre devuelve lo que sembramos. Cuando pienso en aquella mañana de domingo, siento que mi corazón todavía se encoge como si quisiera protegerse de un golpe que ya recibió hace mucho tiempo. Nuestra casa olía a café recién colado y pan dulce. El sol entraba por los ventanales de la sala iluminando las cortinas blancas que yo había lavado la tarde anterior. Era un hogar que parecía salido de un anuncio, limpio, espacioso, con el reflejo del parquet brillando bajo mis pies descalzos. Teníamos lo que cualquiera llamaría una vida cómoda, y yo, ingenua, pensaba que esa comodidad era un escudo contra la desgracia. Julián estaba sentado a la cabecera de la mesa, en bata, hojeando el periódico como siempre, con ese gesto de superioridad tranquila que parecía decir que el mundo le pertenecía. Yo me movía entre la cocina y el comedor, sirviendo huevos revueltos, reponiendo jugo de naranja, sonriendo a pesar de ese cansancio invisible que solo siente una mujer embarazada de 7 meses. Le hablaba de cosas simples, de la cuna que habíamos visto en la tienda, del color que me gustaría para el cuarto del bebé, de cómo mamá quería venir a quedarse unos días cuando naciera el niño. Él apenas levantaba la vista, respondía con monosílabos, pero yo estaba acostumbrada a su silencio. Lo amaba tanto que aprendí a leer en sus pausas lo que jamás decía en voz alta. Nunca imaginé que ese silencio, ese aparente desinterés, era en realidad un muro que ya me estaba separando de él sin que yo lo supiera. Después del desayuno, Julián dijo que tenía que salir un momento, que tenía asuntos pendientes en la oficina. Recuerdo que insistí en que era domingo, que podíamos salir a caminar por el parque, que hacía semanas no teníamos un momento solo para los dos. Él sonrió de una forma extraña, como quien sabe algo que el otro no, y acarició mi hombro antes de tomar las llaves del auto. Fue la última vez que lo vi durante 15 años. Al principio, creí que algo terrible había pasado. Llamé a su teléfono una y otra vez, marqué a la empresa, hablé con sus amigos. Nadie sabía nada. En el closet, su ropa seguía ahí, pero las piezas más caras, los relojes y sus documentos habían desaparecido. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la que vino después. La realidad tardó en caer sobre mí como una piedra helada. Julián me había abandonado. No hubo accidente, no hubo robo, no hubo secuestro. Solo cobardía. Durante semanas, viví en un estado que no puedo describir con otra palabra que no sea vacío. Caminaba por la casa enorme, impecable, llena de luz, pero sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Lloraba sobre las sábanas que todavía olían a él y despertaba con los ojos hinchados. El bebé pateaba en mi vientre, recordándome que aunque Julián se había ido, su ausencia no estaba sola, la vida crecía dentro de mí. El día que nació mi hijo, la sala de parto estaba llena de luz blanca y voces apresuradas, pero mi mundo era solo dolor y silencio. Sostuve a mi bebé contra mi pecho y juré que aunque su padre no estuviera, yo jamás lo dejaría solo. Lo llamé Mateo, y en su llanto recién nacido escuché la fuerza que me salvaría de la oscuridad en la que Julián me había dejado. Mis días se llenaron de rutinas nuevas, biberones, pañales, consultas médicas, noches sin dormir. Dejé la casa grande porque no podía sostenerla sola. Vendí muebles, vendí el auto, empaqué lo necesario y volví al barrio donde había crecido, a un pequeño departamento que olía a humedad, pero donde las paredes eran mías y el silencio, aunque triste, era honesto. Mateo creció viendo mi lucha diaria, mis manos partidas de lavar, mi espalda encorvada de cargar bolsas y preocupaciones. Yo aprendí a no esperar nada de nadie. Pasaron los años, y de repente ya no tenía un bebé, sino un adolescente de mirada firme, educado, trabajador, con una rabia silenciosa que solo un hijo abandonado puede conocer. Nunca hablé mal de su padre, pero Mateo entendía sin que yo dijera una palabra. Cada logro suyo era un recordatorio de todo lo que Julián se había perdido, y yo, aunque dolida, comencé a sentir que mi dolor se transformaba en algo parecido a orgullo. 15 años después de aquel desayuno, el teléfono sonó una tarde de invierno. Yo estaba en la cocina, preparando sopa de lentejas, y Mateo estudiaba en la mesa. Al descolgar, reconocí esa voz al instante, aunque ahora era más grave, más lenta, cargada de cansancio. Lupe, soy yo.
dijo Julián, se me cayó la cuchara de la mano, cuando escuché su voz al otro lado del teléfono, sentí que el tiempo se doblaba sobre mí como si 15 años no hubieran pasado. Reconocí el tono, la manera pausada de pronunciar mi nombre. Pero también percibí algo nuevo, un cansancio que nunca había oído en él, un temblor que delataba debilidad o miedo. Durante unos segundos, no pude responder. Mi garganta estaba seca y mi corazón golpeaba con una mezcla de rabia y sorpresa que me dejó paralizada. ¿Qué quieres, Julián? Pregunté al fin, con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. Hubo un silencio al otro lado, un silencio cargado de vacilación y vergüenza. Luego, su respiración temblorosa rompió la distancia. Estoy enfermo, Lupe. No tengo a dónde ir, no supe si reír o gritar. ¿Enfermo? ¿Después de 15 años? Después de dejarme sola, de desaparecer como un fantasma, de borrar a su hijo como si nunca hubiera existido. Mis manos sudaban mientras sostenía el teléfono, y sentí que la memoria de todo mi sufrimiento se mezclaba con un extraño escalofrío. Por un segundo, recordé a la joven que fui, embarazada y rota, esperando que él entrara por la puerta con alguna explicación. No sé qué esperas de mí, dije al fin, con un tono frío que ocultaba el temblor interno. Tu hijo está aquí, pero ya no es un niño. Al otro lado de la línea, escuché un gemido ahogado, casi un sollozo. Por favor, déjame verlo, aunque sea una vez, colgué sin responder. Me apoyé en la pared de la cocina, con la cabeza dando vueltas. Mateo me miraba desde la mesa, con su cuaderno abierto y la mirada fija en mí. No hizo falta decir nada, era él, ¿verdad? Preguntó, sin emoción en la voz. Asentí. Mateo cerró el cuaderno con fuerza y respiró hondo. Si entra por esa puerta, no sé cómo voy a reaccionar, lo sabía. Y, sin embargo, parte de mí sentía que la vida me estaba empujando a enfrentar aquello que creía enterrado. Lo cité al día siguiente, en la vieja casa donde ahora vivíamos. Cuando Julián apareció en la puerta, tuve que contener el impulso de llevarme la mano a la boca. No era el hombre que había conocido. Había adelgazado demasiado, su cabello estaba canoso, y sus hombros, antes firmes y arrogantes, caían como si cargara con piedras invisibles. No entró hasta que lo invité. Su mirada recorrió la sala modesta, los muebles gastados, los recuerdos de una vida que él no había vivido. Mateo bajó por las escaleras, deteniéndose en el último peldaño. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas al verlo. Hijo, dijo, extendiendo una mano. Mateo no se movió. Solo lo miró, frío, distante, como si ese hombre fuera un extraño. No me llames así, respondió con voz firme. El ambiente estaba cargado, tan denso que casi podía tocarlo. Yo respiraba despacio, temiendo que cualquier palabra rompiera el frágil equilibrio. Julián se sentó, y poco a poco comenzaron a salir fragmentos de verdad que yo nunca había pedido escuchar. Primero, confesó que durante esos años no solo había formado otra familia, sino que también había tenido otro hijo, Alejandro, que ahora tenía 12 años y que él también había abandonado cuando la enfermedad y la ruina lo alcanzaron. Dijo que su segunda esposa lo había echado cuando descubrió que había mentido sobre sus negocios, y que ahora él no era más que un hombre solo, sin casa ni dinero. Mateo apretó los puños. Así que también dejaste otro hijo tirado, dijo, con una mezcla de rabia y desprecio. El segundo secreto llegó cuando Julián, con la voz quebrada, confesó algo que me atravesó como un cuchillo. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, mientras yo aún creía en nuestra vida perfecta, él había mantenido una relación con una mujer cercana a mi familia. Era tu prima Rosa, dijo, bajando la cabeza. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Recordé todas esas reuniones familiares, las sonrisas de Rosa, su cercanía. Recordé cómo, después de que Julián se fue, ella me evitaba. Ahora todo tenía sentido. La traición no había sido solo de él. Había estado rodeada de miradas que sabían la verdad mientras yo vivía en la mentira. Mateo miró a su padre con un odio que nunca había visto en sus ojos. Eres un cobarde, susurró. Julián rompió a llorar como un niño, pero ya era tarde. Yo lo miraba y sentía que dentro de mí algo cambiaba. La rabia y el dolor se mezclaban con un extraño sentimiento de liberación. Por primera vez, todo estaba sobre la mesa. Esa noche no dormí. Escuchaba la lluvia golpear la ventana y veía el rostro de mi hijo reflejado en la penumbra del cuarto. Había heredado mi fuerza, mi resistencia, pero en sus ojos había una dureza que me preocupaba. Sabía que esta historia aún no había terminado,
y que la aparición de Julián solo era el inicio de una tormenta que removería secretos enterrados demasiado tiempo. Aquella noche, mientras la ciudad dormía y la lluvia insistía en repiquetear contra los vidrios, sentí que mi cuerpo entero estaba atrapado entre el pasado y el presente, como si las paredes de la casa contuvieran todos los ecos de mi historia. Con Julián y al mismo tiempo me obligaran a escuchar cada uno de ellos. Caminaba descalza por la sala, con el corazón enredado en una mezcla de rabia y una sensación de vacío que no lograba describir, y en cada rincón veía los recuerdos de una vida que nunca fue la que yo soñé. Recordaba el día en que lo conocí, su seguridad, la manera en que me convenció de que juntos podíamos construir algo indestructible, y cómo en pocos años ese castillo se derrumbó dejándome sola con un hijo y un silencio que me acompañó. Durante 15 años, Mateo bajó las escaleras sin hacer ruido, pero yo sentí su presencia antes de verlo porque la tensión en el aire cambió, como si nuestras emociones hubieran aprendido a reconocerse sin palabras. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el piso. Durante unos minutos no dijimos nada, y ese silencio era más pesado que cualquier reproche. Finalmente, él levantó la cabeza y sus ojos, que siempre habían sido un espejo de mi fuerza, ahora tenían un brillo nuevo, una determinación que me inquietó. «No puedo quedarme de brazos cruzados», dijo, con voz firme pero baja. Ese hombre no solo destruyó nuestra vida, también jugó con la de otra familia. Y lo peor es que lo hizo como si nada. Respiré hondo antes de responder. Sentía que cualquier palabra podía abrir una grieta más grande en el alma de mi hijo, Mateo. «No podemos vivir para la venganza», él negó con la cabeza, apretando la mandíbula. «No es venganza. Es justicia. Quiero que sepa lo que siento, quiero que sienta al menos una parte del dolor que nos dejó». Yo lo miré y vi en su postura la herencia de tantas noches en las que lo abracé para que no escuchara mi llanto. Vi al niño que preguntaba por su padre y no recibía respuestas. Vi al adolescente que aprendió a levantarse solo cuando el mundo parecía empeñado en ignorarlo. En ese instante comprendí que Mateo ya había tomado una decisión y que mi papel como madre sería guiarlo para que no se perdiera en ese camino oscuro. Al día siguiente, Julián regresó con una maleta pequeña y un rostro que parecía llevar siglos de cansancio. Sus manos temblaban y sus pasos eran inseguros, pero todavía conservaba ese brillo en los ojos que me recordaba al hombre que me había enamorado, ese brillo de alguien que cree que puede convencerte con palabras. Mateo lo esperaba en la sala, erguido y serio, con una madurez que me sorprendía. «Siéntate», le dijo, y Julián obedeció como un niño reprendido. Lo que siguió fue una conversación que parecía una descarga eléctrica, porque cada frase tenía el peso de años de abandono y dolor acumulado. Mateo le dijo que no necesitaba un padre ahora, que ya había aprendido a ser hombre sin su guía, y que lo único que le quedaba por hacer era enfrentar la verdad. Entonces, como si el destino quisiera sumarse a nuestra historia, apareció él. Segundo golpe que cambiaría todo. La puerta se abrió y en el umbral estaba Alejandro, el hijo que Julián había tenido con su segunda esposa. Un muchacho de 12 años que nos miraba con una mezcla de curiosidad y rencor. Su presencia fue como un espejo roto que reflejaba todas las decisiones equivocadas de Julián. Alejandro tenía los mismos ojos oscuros de su padre, pero su mirada era dura y desconfiada, como si ya hubiera aprendido que no podía esperar nada de él. Entró sin saludar, con la barbilla alta, y se quedó de pie frente a Mateo. Durante unos segundos, se midieron en silencio, dos mundos distintos unidos por un mismo hombre que los había fallado. «Tú eres mi hermano», dijo finalmente Alejandro, con un tono que mezclaba reproche y desafío. «Y no es justo que yo me entere de esto así», sentí un escalofrío. Esa era la segunda herida abierta de nuestra historia, y ahora estaba sangrando frente a todos. Julián bajó la cabeza, derrotado, mientras mis pensamientos se agolpaban intentando entender cómo enfrentar un pasado que ya no solo me pertenecía a mí y a mi hijo, sino que también había marcado a otro niño inocente. La tensión en esa sala era insoportable, porque cada palabra, cada respiración, era un recordatorio de que el dolor se hereda cuando nadie lo enfrenta a tiempo. El encuentro con Alejandro transformó la casa en un espacio cargado de electricidad. Silenciosa, como si cada pared absorbiera nuestra historia y la devolviera en un eco invisible que apretaba el pecho. Esa tarde el sol entraba por los ventanales iluminando cada rincón con una claridad casi hiriente, una luz que en cualquier otro día habría sido cálida pero que ahora parecía exponer nuestras vergüenzas sin compasión. Sentí que la sala, con sus muebles impecables y el olor a madera encerada, se había convertido en un escenario donde todos estábamos atrapados en un drama que nunca habíamos ensayado, obligados a mirarnos sin máscaras y a aceptar que el
pasado había regresado para cobrarnos la factura completa. Julián estaba sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos, incapaz de sostenernos la mirada, como si por fin entendiera que la autoridad que alguna vez tuvo se había disuelto junto con nuestras lágrimas de años atrás. Alejandro permanecía de pie, firme y desconfiado, y cada gesto suyo me recordaba que no solo Mateo había crecido bajo la sombra de su abandono, sino que había otra familia que también se desmoronaba por decisiones tomadas a su conveniencia. Mateo, por su parte, se mantenía erguido junto a la ventana, observando la calle como si buscara en la rutina de los vecinos alguna certeza que lo ayudara a contener el torbellino que llevaba por dentro, y en su postura rígida reconocía a un hombre que estaba aprendiendo a procesar la rabia sin dejarse arrastrar por ella. El silencio se rompió cuando Alejandro dio un paso al frente y su voz, aunque juvenil, se escuchó con un peso que parecía mayor a sus años. Dijo que había venido porque su madre ya no soportaba más mentiras, que estaba enferma de tanto esperar que Julián cumpliera alguna de sus promesas y que, al enterarse de nuestra existencia, comprendió que no era la única que cargaba con un vacío imposible de llenar. Sus palabras eran cuchillos que abrían heridas antiguas, y cada frase que pronunciaba caía sobre Julián como una sentencia irrefutable, porque ni siquiera intentaba defenderse. Yo lo observaba en silencio, intentando medir cuánto dolor más podía soportar mi hijo mayor, que ahora tenía frente a sí la prueba viviente de que no había sido el único niño olvidado. Mateo finalmente se giró, y en sus ojos vi algo que me estremeció porque era una mezcla de compasión y de orgullo contenido. Caminó lentamente hacia Alejandro, lo miró de frente y, sin elevar la voz, le dijo que ninguno de los dos tenía la culpa, que la herencia que habían recibido era una historia de ausencias que ellos no habían pedido pero que sí podían decidir cómo terminar. Alejandro lo escuchaba con el ceño fruncido, como si esas palabras chocaran con años de rencor acumulado, y por un momento temí que respondiera con violencia, pero en cambio bajó la mirada y apretó los labios, porque sabía que la verdad que estaba escuchando era la misma que lo había perseguido en silencio toda su vida. Julián rompió a llorar, y su llanto no era el de un hombre que busca perdón sino el de alguien que por fin se ve desnudo ante sus propios errores. Dijo que se sentía solo, que había intentado formar una nueva familia y que, aún así, se descubría repitiendo los mismos patrones de abandono que habían destruido la primera. Confesó que estaba enfermo, que los médicos no le daban más de unos meses de vida, y que su mayor miedo no era la muerte sino la idea de irse sin haber escuchado una palabra que le devolviera un poco de humanidad. Yo lo miraba, sintiendo un nudo en la garganta, porque a pesar de todo el daño, una parte de mí reconocía al hombre que alguna vez amé, pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir sin él, no podía permitirse ceder ante la lástima. Mateo se acercó a mí y tomó mi mano con fuerza, y en ese gesto entendí que mi papel ya no era protegerlo del dolor sino acompañarlo mientras él decidía cómo cerrar la historia que había marcado su infancia. Alejandro se sentó en el suelo, como si su cuerpo ya no soportara la tensión, y por un instante pareció un niño perdido que solo necesitaba un abrazo. La luz de la tarde se filtraba con intensidad, iluminando los cuadros de la pared y el brillo de las lágrimas que ninguno de nosotros podía contener, y sentí que, de alguna manera, la casa estaba presenciando un acto de limpieza emocional que habíamos pospuesto por demasiado tiempo. En ese momento, mientras respirábamos el aire espeso de las confesiones, sonó el teléfono fijo que casi nunca usamos. El timbre resonó como un latido urgente, y cuando atendí, escuché la voz de una mujer que no conocía, con un tono entre nervioso y decidido. Me dijo que era hija de Julián también, que su madre había muerto hacía 3 años y que necesitaba hablar con nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque comprendí que nuestra historia no había terminado de revelarse y que el hombre que había destruido mi mundo seguía dejando huellas que ni siquiera conocíamos. La noche que siguió a aquella llamada fue una de las más largas de mi vida, una en la que la casa, por más amplia y luminosa que siempre había sido, se sentía estrecha, como si las paredes hubieran encogido para obligarnos a enfrentarnos unos a otros sin escapatoria. La lámpara del comedor iluminaba con una claridad casi dolorosa la mesa de madera, y sobre ella reposaban 3 tazas de café que nadie bebía, 3 tazas que se enfriaban al mismo ritmo que nuestra paciencia se consumía mientras esperábamos la llegada de aquella desconocida que decía ser hija de Julián. Afuera, el jardín estaba silencioso, apenas interrumpido por el croar distante de los sapos, y cada minuto que pasaba nos acercaba a una verdad que sabíamos que podía rompernos aún más, cuando finalmente escuchamos el sonido del portón abrirse y unos pasos inseguros en el camino de grava. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y cansancio. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, una joven de unos 20 años,
con el cabello oscuro cayendo en ondas desordenadas sobre sus hombros y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado durante todo el viaje. Llevaba un niño. De la mano, un pequeño que no debía tener más de 6 o 7 años, con una expresión seria y curiosa que contrastaba con la fragilidad que emanaba de su madre. Apenas cruzó el umbral, la luz de la sala la envolvió por completo, y por un momento sentí que aquella claridad revelaba no solo su rostro sino toda la historia que traía consigo, una historia de abandono, dolor y silencios que reconocí. Al instante, porque era la misma que yo había cargado años atrás, Julián, sentado en el sofá, parecía encogerse sobre sí mismo. No dijo palabra. Sus manos temblaban sobre las rodillas y su mirada se movía del suelo a la joven sin atreverse a sostenerla. Ella respiró hondo, como si necesitara reunir valor antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz tembló, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba demasiado tiempo buscando salida. Dijo que se llamaba Camila, que había crecido escuchando historias fragmentadas sobre un padre ausente, un hombre que aparecía y desaparecía dejando promesas vacías y que, al final, desapareció por completo. Contó que su madre murió sin rencor, pero con un cansancio que le robó la alegría, y que en sus últimos días le reveló que Julián tenía otra familia antes que ellas, una familia que también había dejado atrás. Mateo apretó mi mano bajo la mesa, y sentí que mi hijo, que ya era un hombre, comprendía que la herida que lo acompañó toda la vida no era única, que había otros hijos que habían nacido con la misma cicatriz invisible. Alejandro, sentado a mi derecha, parecía mirar al vacío, atrapado en un torbellino de emociones que lo arrancaba de la habitación. Julián, por fin, intentó hablar, pero solo logró balbucear un «lo siento», que flotó en el aire como una hoja seca, sin fuerza ni dirección, un eco de arrepentimiento que ya no podía remediar nada. Camila se inclinó para acariciar la cabeza de su hijo y entonces dijo algo que me perforó el pecho: «No vine a pedir nada, ni dinero ni reconocimiento. Vine para que lo mire a los ojos antes de morir, para que entienda lo que dejó atrás y para que mi hijo, su nieto, sepa que yo no escondí la verdad». El pequeño nos observaba en silencio, sin comprender del todo, pero en su mirada había algo que reconocí de inmediato, la misma mezcla de orgullo y desconfianza que vi en Mateo cuando era niño. Y en ese instante sentí que la historia de abandono de Julián era un ciclo que se repetía como una maldición silenciosa, marcando generaciones sin que él tuviera el valor de detenerlo. La tensión en la sala era insoportable. Las luces parecían demasiado brillantes, como si la casa quisiera obligarnos a ver cada lágrima, cada gesto, cada grieta emocional. Julián rompió en un sollozo que estremeció a todos, no porque nos conmoviera, sino porque entendimos que por primera vez estaba siendo sincero consigo mismo. Dijo que no tenía palabras para explicar el vacío que llevaba dentro, que toda su vida había huido de la responsabilidad porque tenía miedo de ser un fracaso, y que en ese intento de huir había dejado un rastro de corazones rotos que ahora lo miraban sin compasión. Me levanté y caminé hacia la cocina, no porque quisiera escapar, sino porque necesitaba un momento para respirar. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco de la noche entrara, trayendo consigo el aroma del jazmín del jardín. Sentí que mi pecho se abría un poco y recordé la voz de mi madre, que solía decir que la verdad siempre encuentra la forma de salir, aunque uno la entierre bajo años de silencio. Cuando regresé, encontré a Mateo de pie frente a su padre, mirándolo con una mezcla de firmeza y dolor, y lo escuché decir algo que nunca olvidaré: «No podemos cambiar lo que pasó. Pero yo no voy a dejar que tu historia siga marcando la mía. No voy a cargar con tu culpa ni con tu sombra. Si quieres irte en paz, tendrás que aceptar que no eres parte de nosotros como lo fuiste antes. Ahora eres solo un hombre que nos falló, y nosotros decidiremos si queremos recordarte más allá de eso». Alejandro y Camila asintieron en silencio. Era un acto de liberación, una declaración que no buscaba venganza sino cierre. Julián bajó la cabeza y sus hombros se sacudieron en un llanto silencioso, mientras el niño de Camila lo observaba con una curiosidad que parecía preguntarse si ese hombre realmente merecía el título de abuelo. Los días posteriores a la visita de Camila se convirtieron en un remolino de emociones que parecían multiplicarse en cada rincón de la casa. Por más amplia y luminosa que fuera, por más que el sol entrara cada mañana bañando de dorado las paredes, yo sentía que las sombras de nuestra historia caminaban libres entre las habitaciones. Julián había decidido quedarse en la habitación de huéspedes porque su cuerpo, cada vez más débil, no le permitía regresar al pequeño apartamento del que venía. Y aunque su presencia física ocupaba un espacio en la casa, emocionalmente todos sabíamos que lo que nos unía ya no era amor ni familia, sino la necesidad de cerrar un ciclo que había durado demasiado tiempo. Recuerdo una tarde en particular,
Cuando la luz entraba a raudales por el ventanal del comedor y el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, un momento que parecía cotidiano pero que estaba cargado de electricidad emocional. Me senté frente a Julián, que miraba por la ventana como si buscara algo en el horizonte, tal vez un recuerdo, tal vez una respuesta. Me atreví a hablar después de días de silencio contenido. Le dije que había pasado gran parte de mi vida preguntándome qué había hecho para que él me dejara sola con un hijo, embarazada, desprotegida y humillada, que durante años busqué culpables en mí misma, hasta que entendí que su abandono no era mi fracaso, sino el suyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lo interrumpí, porque en ese momento no buscaba su dolor, sino mi liberación. Mateo entró en la sala, seguido de Alejandro y de Camila con su pequeño. Todos nos sentamos en torno a la mesa, y por primera vez, parecíamos una familia completa, aunque no una familia como la que uno sueña, sino una ensamblada con pedazos de dolor, de secretos y de verdades incómodas. Julián, con la voz quebrada, confesó algo que nos dejó en silencio absoluto, que cuando se fue de mi lado, no solo buscaba una vida sin responsabilidades, sino que huía de un secreto de su propia infancia, de una historia de abandono casi idéntica a la que nos había hecho vivir, que había crecido sin padre y con una madre que nunca lo perdonó, y que siempre tuvo miedo de convertirse en un reflejo de aquello que tanto le dolió. En su intento de escapar de ese destino, terminó repitiéndolo en todos nosotros. El silencio en la sala era tan pesado que podía sentirse en el aire. Las luces del techo iluminaban cada rostro, y yo observé a mis hijos, a Camila y a su niño, y me di cuenta de que, sin querer, Julián había dejado un legado que ninguno de nosotros quería cargar, el de una cadena de abandono y dolor que solo nosotros podíamos decidir romper. Entonces respiré hondo y hablé, no como la mujer herida de hace 15 años, sino como la madre que había encontrado su fuerza. Le dije que lo perdonaba, pero que ese perdón no significaba olvido ni reconciliación, sino libertad para mí y para mis hijos, porque no permitiría que su sombra siguiera decidiendo sobre nuestras vidas. Días después, la enfermedad avanzó con rapidez. Julián pasó sus últimas horas en la cama, con el sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando el cuarto con una calidez que contrastaba con su fragilidad. Yo estaba sentada a su lado, sin rencor, sosteniendo su mano mientras respiraba con dificultad. Mateo, Alejandro y Camila estaban allí también, y el niño, que apenas entendía lo que sucedía, se aferraba a su madre en silencio. Julián giró el rostro hacia mí y me dijo que, a pesar de todo, el momento más valiente de su vida había sido regresar, porque al hacerlo había encontrado no solo sus errores, sino la fortaleza de quienes sobrevivieron sin él. Cerró los ojos y su respiración se fue apagando poco a poco, hasta que la habitación quedó llena de un silencio absoluto, uno que no dolía como antes, sino que traía consigo un extraño sentido de paz. El funeral fue sencillo. No hubo grandes discursos ni coronas ostentosas. Solo nosotros, unas flores blancas y el viento moviendo suavemente las hojas de los árboles que rodeaban el panteón. Alejandro dejó una carta sobre la tumba, Camila soltó un suspiro que parecía contener años de silencio, y Mateo me abrazó con fuerza. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, esa historia no nos ataba al pasado, sino que nos empujaba hacia adelante. Meses después, transformé el dolor en propósito. Con el dinero que había ahorrado con esfuerzo y con el apoyo de mis hijos, convertimos la vieja casa de mi madre en un centro comunitario para madres solteras y niños sin apoyo, un lugar donde ninguna mujer tendría que enfrentar lo que yo viví, donde la luz entraba a raudales por las ventanas porque quería que todo allí respirara esperanza. Lo llamé Centro Lucía y Magdalena, en honor a las mujeres de mi vida que me enseñaron a resistir sin odio. El día de la inauguración, mientras veía a las primeras madres llegar con sus hijos, comprendí que la verdadera victoria no estaba en la caída de Julián ni en su arrepentimiento tardío, sino en que mi hijo y yo, y ahora también Alejandro y Camila, habíamos decidido escribir una historia diferente. Una historia donde el dolor no se heredaba, donde las cicatrices no eran cadenas, sino testigos de nuestra fuerza. Y mientras cerraba la puerta del centro esa tarde, con el sol iluminando el patio y los niños riendo entre las flores, sentí que finalmente podía respirar sin peso en el pecho, porque el pasado había quedado atrás y la vida, por fin, se abría limpia y luminosa ante nosotros.